Bueno, ahí estaba Rivolo, diciendo no hay demasiado. Si tiene datos, señor, los tiene que presentar, ¿no, Pablo? Sí, Debido nunca puede aceptar que dijo esa frase. No puede... La dijo dentro de la Comisión de Energía, ¿no? Sí, es una frase de pasillo, Sí. ¿no? En realidad, el solo hecho de negarlo también lo coloca. En cualquier caso queda en una posición incómoda, Debido. Sí, claro. Si la ratifica o si la niega, queda en una posición muy incómoda. ¿Cómo vas a amenazar con que vas a mostrar las cuentas? Sí. Porque entonces, ¿cómo? Si fuiste superministro... ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué nunca mostraste las cuentas Claro. antes? Además, o lo haces o no lo haces directamente. Bueno, vamos a presentar al señor que nos está visitando en el día de hoy. Es Osvaldo Cornide, muchos de ustedes lo conocen. Es presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires y presidente honorario de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Gracias, Cornide, por haber venido. Gracias a ustedes por invitar. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, nos parecía interesante que viniera para hablar de la situación de las pymes. Mucho se ha hablado del sector durante estos últimos días. Recordemos que se habló también de la industria del juicio dentro del sector de las pequeñas y medianas empresas. Algunos salen a cruzar al presidente de la Nación, al gobierno nacional, que en realidad hoy no hay, digamos, trabajo. No es que haya una industria del juicio instalada dentro del sector, sino que el trabajo dentro de las pequeñas y medianas empresas cae por la situación general. ¿Qué dice usted? Mire, el presidente ha tocado dos temas sensibles. Ese que se señaló recién, la industria del juicio, y hoy leí en la portada de algunos medios el tema de que nos están matando los impuestos, que es cierto. El tema es qué hace el gobierno para que eso no ocurra, ¿no? Claro, no es un espectador, ¿no, Macri, de la situación? El tema de la industria del juicio, tanto en el juicio de despidos como de accidentes de trabajo, es un problema serio para las empresas pequeñas y medianas. Ahora, si lo ponemos dentro de un contexto general, no es el principal problema. El principal problema es la caída de las ventas, el problema de las importaciones o el problema de las tarifas que han crecido enormemente. ¿Usted coincide más con los que dicen que en realidad hay menos trabajo en el sector por la situación general? Bueno, no es que yo coincida, yo me guío por las estadísticas. Por los números. Los números, es decir, el nivel de ventas de las empresas comerciales está por debajo de hace 3 años. La producción industrial PYME también. Recién ha resurgido la gran producción industrial, merced a algunos aspectos como los autos, la construcción, etc. Pero en las pymes no se nota eso. En las pymes todavía no se ve reflejado. Pablo. Cornide, ¿qué cree que debería hacer Macri? ¿Hay alguna medida específica que ya podría tomar Macri para favorecer a las pymes para que no estén en la situación en la que están? Y yo creo que es un tema de plan, no de alguna medida específica, ¿no? Porque usted ve que por un lado la tasa de interés que paga el Banco Central está en el 25%, por lo cual a la pyme descontar un cheque le cuesta el 40%. El tema impositivo lo acaba de reconocer él, no se lo voy a explicar yo. Y el tema del consumo ha caído porque la inflación ha sido superior a los aumentos salariales. Estamos en esa situación de que se combate la inflación merced a la baja del poder adquisitivo. Y con eso las empresas pymes venden menos. Cornide, el gobierno, digamos, ayer las declaraciones de Macri sorprendieron, ¿no, Pablo? Esto de los impuestos nos están matando justamente por esto, porque el gobierno nacional es actor protagónico en esta situación. A mí lo que pasa es que no me molesta tanto por el lado de que el presidente comente la realidad, que no es lo ideal, ¿no? Tiene que manejarla, no comentarla. ¿Pero qué significan los impuestos nos están matando? Claro, ahí me parece que si vos profundizás en la frase, ahí hay un problema de que, como dice Cornide, acá hace falta un plan integral. Y si vos decís eso, no explicás cómo resolvés el principal problema económico hoy de la Argentina, que es el segundo principal después de la inflación, que es el déficit fiscal. ¿Entendés? Entonces, ¿vos qué hacés? Bajás los impuestos,
bajar los impuestos. Fenómeno, ¿de dónde saca la plata? Claro. Entonces no está contestando eso. Tiene que haber una respuesta a eso. Desde CAME hubo reuniones en ese sentido para ver cuáles son los impuestos que de repente podrían darle un poco más de oxígeno a la pequeña y mediana empresa. Sí, hubo inclusive propuestas. Por ejemplo, usted tiene el tema de ingresos brutos, que es un impuesto regresivo o distorsivo, porque usted tiene que pagar el 3%, gane o pierda sobre lo que vende. Hemos propuesto una especie de IVA número 2, donde usted lo puede descargar, y finalmente el gobierno recauda. No es que deje de recaudar, pero recauda sobre actividades reales y ventas de ganancias. Está la barbaridad del impuesto al cheque, que usted se acuerda que Cavallo lo implantó como una medida de emergencia, que además prometió que se iba a descontar del impuesto a las ganancias. Claro. Y sigue tal cual. Tal cual fue puesta en un primer momento. Y es un impuesto distorsivo brutal. Sí, porque es muy rendidor para el Estado. Y ustedes, miren, y yo que estoy en el tema, ahora me están terminando un trabajo acá en la capital, lo que aumentaron los impuestos en los últimos 4 o 5 años, impuestos y tarifas, ¿no? Desde subte, peaje, etcétera, hasta alumbrado, barrido, limpieza, impuesto inmobiliario, etcétera. Pero ni yo puedo recordar toda la cantidad de impuestos que han inventado los intendentes. Aparte de tasas de seguridad, higiene, etcétera, impuestos. Pasa un camión por el municipio y tiene que pagar un impuesto. Es decir, toda una cosa que encarece totalmente el producto final. Le hago la última. Los números que tienen, usted hablaba del interior y de la capital federal, los últimos informes hablan que inclusive en el interior la situación está mucho más compleja que acá, justamente por todo lo que tiene que ver con la suma de traslado. Hoy además, digo, lo que sale de acá de capital, con aumento en el gasoil, con lo cual eso se traslada. Mire, usted tiene ese aspecto. Después tiene el aspecto de que un flete de Salta a Buenos Aires es más caro que de Buenos Aires a Ámsterdam. Bueno, son muchas cosas entonces. El gobierno, algunas está haciendo bien. Dígame, por ejemplo, si no le pareció bien lo de la salada. No me lo diga a mí, que es la mejor música que escuchan mis oídos. Yo tuve un debate hace 10 años con Pargay en la salada, en un matutino, donde decía que la salada, era una manera de canalizar la informalidad. Y yo decía que la salada era una cueva de ilegalidad, de trata de blancas, de trabajo esclavo, etcétera. Yo no podía entender cómo ni un fiscal, cuando el señor Castillo decía por televisión que vendían cosas falsificadas, no actuara un fiscal. Ahora actuó uno. Y mire lo que pasó. Así que estoy re contento y felicito al gobierno y al juzgado por haber hecho eso. Bien. Cornide, gracias por habernos visitado en la mañana de hoy.